En el video de hoy veremos un poco cómo se produjo la expansión ultramarina de los europeos. Es decir, cómo los europeos lograron salir de su aislamiento, es decir, de estar dentro de su propio continente, y lograron conocer nuevos lugares o buscar rutas alternativas para poder comerciar con el Oriente, debido a episodios que veremos a continuación, y también los adelantos técnicos que permitieron los viajes a estos diferentes lugares. Bien, ¿por qué se hablan de viajes ultramarinos? O sea, ¿por qué se producen estos viajes? ¿No? O sea, más allá de los mares que ellos conocían, que eran el mar Mediterráneo y algunas costas del Atlántico. Bien, antes de comenzar a hablar de lo que tenemos en la presente diapositiva, hay que tener en cuenta que Europa venía de un aislamiento muy grande, que estaba atravesando por un proceso de cambios, ¿no? De transiciones desde la Edad Media hacia la modernidad, pero todavía había algunos resabios que tenían que ver con el tipo de pensamiento que tenía la gente. Se decía, por ejemplo, que el mundo era un disco plano, que tenía bordes, y nadie se animaba a ir más allá de las costas conocidas del Océano Atlántico. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bien, hay que tener en cuenta que Europa Occidental mantenía un activo comercio con el Oriente después de lo que fueron las cruzadas religiosas y de las invasiones bárbaras en la Baja Edad Media, pero especialmente también en el siglo IX, cuando invadieron los musulmanes y los vikingos, que se consideraban invasiones bárbaras que eran bastante destructivas, ¿no? Porque no fueron como las invasiones de los pueblos germánicos, que de alguna manera mantuvieron la cultura romana, a diferencia de estos pueblos, ¿no? De los pueblos germánicos. Los pueblos bárbaros del siglo IX-X destruían todo a su paso y no dejaban ningún vestigio de cultura. Bien, terminado todo eso, entonces el comercio volvió a reactivarse, y una de las ciudades más importantes que de alguna manera mediaba el comercio era la ciudad de Constantinopla. Si ustedes observan en la diapositiva, en el mapa que se encuentra arriba a la derecha, pueden ver cómo estaba dividido el Imperio Romano, ¿no? En la parte verde, que es el Imperio Occidental, y en la parte amarilla, que es el Imperio Oriental. Como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente desapareció en el 476. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente permaneció hasta 1453. Poco a poco iba desintegrándose. Pero bueno, a pesar de todo, tenía importancia por su ciudad capital, que era Constantinopla, que era una zona de intercambio comercial. Bien, esta ciudad que tuvo una gran importancia, ¿no? Que hoy es la ciudad de Estambul, que es una de las capitales de Turquía, fue tomada por el imperio otomano, ¿no? El imperio turco otomano, que era un imperio que comenzó a crecer a partir de la aparición del Islam, que era una religión oriental similar a la cristiana, y que se basaba en la Guerra Santa, es decir, la imposición de la creencia musulmana de manera violenta. Esto quería decir que todo aquel que no quería creer en la religión musulmana era atacado por medio de la Guerra Santa. Entonces, este imperio, ¿no? Imperio otomano, que comenzó a crecer en importancia y que logró tomar el norte de África, también logró conquistar la ciudad de Constantinopla. Este hecho se produjo en 1453 y provocó la caída del Imperio Romano de Oriente. Si ustedes observan el mapa de abajo a la izquierda, en color rosa, quedaban los últimos vestigios del Imperio Bizantino. Alrededor ya estaba el Imperio Otomano, que ya estaba más agigantado, ¿no? Y para esa época, ¿no? Para 1450, en lo que es la zona del Mediterráneo Oriental, la influencia musulmana era muy grande. Es por eso que se provocó rápidamente la caída de la ciudad de Constantinopla. Esta era una ciudad muy importante, ya que era una zona de paso entre Oriente y Occidente. Hay que recordar el activo comercio, ¿no? Que había entre los países europeos de Occidente con los países del Oriente, como por ejemplo China, Japón y la India. Esto lleva a que los europeos tengan que buscar rutas alternativas, ya que podían seguir comerciando. O sea, el Imperio Otomano no les prohibió a los países europeos comerciar con el Oriente Asiático,
pero debían pagar peajes. Por supuesto que esto provocó preocupación a los comerciantes, sobre todo de las ciudades italianas, ¿no? Como Génova, como Venecia, que tienen importantes puertos comerciales y que mantenían una activa relación económica con estos países del Oriente. Bien, hay que hablar entonces un poco de las razones que facilitaron los viajes ultramarinos. Ya para esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo XV-XVI, se produce una renovación cultural y científica. O sea, hemos visto en videos anteriores cómo se había producido el humanismo y el renacimiento, ¿no? La creencia de la razón humana, del ser humano como centro importante de todas las cosas, ¿no? Como queda discutido también el tema del rol de la iglesia, y de cómo fue evolucionando también la ciencia para esta etapa. Entonces, al producirse esta renovación, también se producen nuevos conocimientos que van a permitir, de alguna manera, difundir las técnicas que tienen que ver con la navegación. Y para eso tuvo que emplearse ciencias como la matemática, la física y la astronomía. También contribuyó a la realización de los viajes ultramarinos la recuperación de antiguos saberes provenientes de Grecia. Por ejemplo, el tema de la redondez de la Tierra, el Sol, por ejemplo, que era visto como el centro del universo. Es decir, la teoría del heliocentrismo o teoría heliocéntrica, que sostiene que el Sol es el centro del universo y que se contraponía con aquella idea que se sostenía desde la Edad Media, la teoría teocéntrica que decía que la Tierra era el centro del universo. Bien, ahora a todos estos conocimientos hay que sumar también las invenciones que aparecieron para esa época, que van a permitir los viajes más allá de los lugares conocidos. En primer lugar, bueno, tenemos la invención del astrolabio, que es una especie de brújula antigua que se utilizaba mirando los astros o las estrellas. Teniendo en cuenta que para ese momento sabían la ubicación de las constelaciones, ahí podía determinarse si los barcos estaban en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Tiempo más tarde, el astrolabio va a ser reemplazado por la brújula. La brújula es una especie como de reloj que posee una aguja imantada que marca hacia el norte magnético, es decir, hacia el polo norte, ¿no? O sea, y de alguna manera esto permitía a los barcos orientarlos hacia el norte o saber exactamente la dirección que debían tomar para viajar. Otra cosa muy importante que se inventa en esta época es la carabela. La carabela es una embarcación muy grande que se diferenciaba de las antiguas barcazas medievales, ya que reemplaza el sistema de remos por el sistema de las velas. Es decir, utiliza grandes telas extendidas a lo largo de todo el barco que hacen que este mismo se impulse por medio de los vientos. También tenemos que sumar el uso de los mapas portulanos, que eran mapas donde se ubicaban los puertos conocidos, ¿no? de aquella época, que tenían demasiadas descripciones, ¿no? Si ustedes observan en la imagen de la izquierda, hay muchas descripciones, ¿no? De cómo eran cada uno de estos lugares. Y después van a desarrollarse, ¿no? A partir de los grandes viajes, lo que son los mapas y las cartas geográficas, que de alguna manera fueron los primeros mapas confeccionados de la época a partir de toda la navegación que estas carabelas o las grandes embarcaciones que utilizaban los europeos realizaban al viajar a diferentes lugares. ¿Por qué razones se producen los viajes ultramarinos? Bueno, podemos mencionar dos tipos de razones, económicas y políticas. Por un lado de las razones económicas, como bueno, ya he mencionado anteriormente, se buscaban nuevas rutas comerciales. Todo esto, bueno, como ya he dicho, a partir de la caída de la ciudad de Constantinopla a mano de los turcos otomanos. También hay que agregar que los reyes y la clase noble demandaban productos lujosos de Asia. Hay que tener en cuenta que había productos que en Europa no se conseguían, por ejemplo, perfumes, esencias, sedas.
alimentos exóticos, etc. También todo esto se produce porque había una gran situación económica en Europa, ¿no? A partir del comercio, que de alguna manera tenía como gran protagonista a la burguesía, y que esta situación económica, esta gran fluidez de dinero que había dentro de Europa, facilitó los medios de exploración, es decir, la creación de escuelas de navegación y de los medios técnicos que he mencionado anteriormente. Por último, fue fundamental también el aporte burgués, es decir, el apoyo económico que le da la clase comerciante y banquera a estas iniciativas, ya que podían significar nuevas formas de extender el comercio más allá de Europa. Por el lado de las razones políticas, tenemos también cuestiones que tienen que ver con la territorialidad. ¿A qué voy con esto? Bueno, los reyes pretendían aumentar cada vez más sus territorios. Hay que recordar que los reyes habían perdido poder durante la Edad Media, pero al comenzar la Edad Moderna, al establecer alianza con los burgueses, recuperan su poder y no se conformaban solamente con los territorios que tenían dentro de sus países, sino que pretendían conquistar muchos más. Es decir, esto va a dar lugar luego a los futuros imperios europeos del siglo XVI, y aumentar los territorios implicaba que haya más súbditos, es decir, más gente que obedeciera a los reyes, y más impuestos. Recuerden que los impuestos eran funciones que solamente cumplían los nobles. Ahora los reyes acaparaban estas funciones. Entonces, si hay más súbditos y más impuestos, significa que va a haber más ingresos para la corona. Hay que mencionar también que, bueno, los reyes crean impuestos al comercio, ¿no? Que también va a estar impulsado por ellos. Es decir, si el comercio está impulsado por la corona, también los reyes pueden impulsar impuestos para cobrar más por los ingresos que salen de las compras y ventas hechas por la burguesía. Otra razón muy importante dentro de lo político es la búsqueda de metales preciosos como oro y plata. Hay que tener en cuenta que para esa época estaba funcionando o estaba circulando un conjunto de ideas, ¿no? Una doctrina que fue llamada el mercantilismo, que consistía en vender mucho y comprar poco. Es decir, crear una especie de industria nacional, no al modo que lo conocemos hoy con fábricas, sino el tema de manufacturas, de producciones artesanales locales, que van a estar protegidas por estos estados monárquicos y que van a comprar poco a sus países competidores y van a procurar vender mucho. Pero también la base de todo esto va a ser la acumulación de oro y plata que va a asegurar la riqueza de estos países. Y por último, una importante causa política es la competencia hispano-lusitana por la expansión fuera de Europa. ¿Por qué menciono la competencia hispano-lusitana? Es porque España y Portugal fueron los dos primeros países en lanzarse a los viajes ultramarinos, ya que, bueno, ampliar sus territorios equivalía a prolongar la reconquista de su país. ¿Qué significaba esto? Bueno, España y Portugal conforman la llamada península ibérica. Y estos dos países estuvieron bajo el dominio de los musulmanes durante 800 años, es decir, desde el año 711 hasta el año 1492, cuando se produce la reconquista de la península ibérica, y que después logran expulsar a los llamados moros, ¿no? Como los denominaban ellos, a los musulmanes, que logran expulsarlos cuando logran la reconquista al tomar la ciudad de Granada. Bien, para concluir vamos a hablar un poco de los viajes portugueses y en la siguiente clase hablaremos un poco de los viajes españoles con Colón como protagonista. Los viajes portugueses comenzaron a producirse a partir del siglo XV, es decir, a partir de los años 1400, más precisamente entre 1415 y 1511. Para comenzar, bueno, entre 1415 y 1487, si ustedes observan el mapa de abajo a la izquierda, los portugueses
para buscar una ruta alternativa a la de Constantinopla, decidieron lanzarse hacia el oeste, bordeando la costa occidental de África, es decir, el oeste. Y a medida que avanzaban por la costa africana, fundaron factorías, es decir, puertos o ciudades que se dedicaban a producir o a extraer los productos propios de esos lugares, por ejemplo, oro, marfil y maderas finas como ébano. Hacia 1497, Vasco da Gama, que fue un navegante, ¿no?, que es el señor que observamos abajo a la derecha, bordeó el llamado Cabo de Buena Esperanza. Si ustedes observan el cursor, el Cabo de Buena Esperanza es el punto más sureño del continente sudafricano, o sea, se encuentra en lo que hoy es Sudáfrica, y cuando logra bordear el Cabo de Buena Esperanza, logra girar hacia el este. En 1498, luego de grandes travesías, los portugueses lograron llegar a la ciudad de Calicut, en la India, es decir, de alguna manera lograron cumplir con su objetivo, que era llegar a uno de los países orientales con los que los europeos comerciaban. Hacia 1500, y como algo que no tenía que ver con el navegar hacia el oriente, los portugueses descubren de alguna manera Brasil, ¿no? Había un marinero que era Pedro Álvarez Cabral, que llega a las costas de lo que hoy es el país brasileño, y esto también a raíz de que los españoles, cuando llegaron a América, se había decidido por medio del Papa dividir el mundo en dos zonas, una que era para los portugueses, que era hacia el este, y otra que era para los españoles, a 360 leguas de las islas de Cabo Verde, que eran islas de posesión portuguesa. Y una de las partes que les correspondía a los portugueses era una zona que tenía que ver con Brasil. Finalmente, hacia 1511, los portugueses logran extenderse más allá de la India y llegan a la China y logran tomar la ciudad de Malaca, que se encontraba al sur de Indonesia.